Pulso económico arranca hoy, como no, pendiente del IBEX 35 en una sesión de aliño en la que el índice sube un 0,08%, cierra en 6.654 puntos y en el que las compañías de carácter farmacéutico han tenido un innegable protagonismo. La que más sube, PharmaMar, que hoy incrementa un 5,11%. En segundo lugar, la constructora ACS, que recupera 4,81%, y en tercer lugar, Almirall, con 3,01 de aumento. Las tres compañías que hoy pierden con mayor abundancia posiciones en la bolsa son las tres de carácter bancario. Bankinter, la que más pierde, 4,66, Sabadell en segundo lugar, 3,94, y en tercer lugar CaixaBank, la recién fusionada, que pierde 2,95. Vamos a los temas que van a ser objeto de tratamiento en Pulso Económico. Naturalmente hablaremos de esa noticia esperada, pero no por ello menos triste, de que con el otoño ha llegado a España la recesión. El Producto Interior Bruto se ha hundido un 17,8% en el segundo trimestre, algo menos de lo esperado, muy poco menos, pero la ratificación de que estamos ante un problema grave. El Banco Central Europeo, por otro lado, nos comenta que vamos a recibir un 45% menos de lo anunciado por Sánchez. En términos concretos, de los 72.000 millones que habrán oído hablar innumerables veces, vamos a recibir unos 40.000. Hablaremos del Banco de España y de sus pensamientos a propósito de vincular las pensiones al IPC, y hablaremos de algunos valores del IBEX que han perdido sus soportes de muy largo plazo, caso Banco Sabadell, caso Merlin Properties o caso IAG. Bien, les presento ya a nuestros invitados a la sesión de hoy de Pulso Económico. Don Antonio Banda, CEO de Fil Capital, muy buenas tardes, noches. Hola, buenas tardes. Y don Juan Avellán, director del Máster de Banca y Finanzas del IEB, muy buenas tardes, noches también. Hola, buenas tardes. Noches. Bien, si acaso empezamos un poco por la sesión contando que hemos roto la racha bajista, pero esto no se lo cree nadie, ¿no? Bueno, yo creo que no se ha roto y vamos a seguir con pues esta espiral de subidas y bajadas, y yo creo que estamos en lo mismo, ¿eh? Yo no diría que hay un cambio significativo para nada. De tendencia, ¿no? No. Don Antonio. Bueno, seguimos el IBEX, lleva una pérdida en el año del 30%. Es difícil cambiar la tendencia si no empezamos a ver trasfondo y sobre todo por el lado de las compañías. Vemos que desde luego el sector financiero, la banca, sigue sufriendo y no consigue tomar aire. Mientras que eso siga así, el IBEX seguirá cayendo y a lo mejor algunos de ellos saldrán incluso del IBEX, ¿no? Ya. Bueno, con el otoño ha llegado la recesión, ahora ya oficialmente establecida, con ese segundo trimestre y ese Producto Interior Bruto hundido en un 17,8%. Hemos preparado un trabajo para que no se pierda en detalle. La economía española entró en recesión técnica en el segundo trimestre del año tras registrar un desplome del PIB del 17,8% entre abril y junio, su mayor caída trimestral en la serie histórica que maneja el Instituto Nacional de Estadística y que arranca en 1970. No obstante, este retroceso ha sido menor al adelantado a finales de julio, cuando el organismo, a falta de conocer algunos datos, estimó que el PIB habría caído un 18,5% en el segundo trimestre. Por su parte, el retroceso interanual del PIB se cifra ahora en el 21,5% frente al 22,1% adelantado a finales de julio. En cualquier caso, se trata también de un descenso récord en la serie histórica. Hasta ahora, la mayor contracción anual del PIB era la del segundo trimestre de 2009, cuando la economía española bajó un 4,4% interanual. Con la fuerte contracción del PIB en el segundo trimestre, que coincide prácticamente con la vigencia del estado de alarma por la crisis sanitaria, España entra de nuevo en recesión técnica al sumar 2 trimestres consecutivos en negativo. Profesor Avellán. Bueno, pues esto es un tema de confianza. Es un tema de confianza donde los hogares no consumen, donde la inversión no se realiza, pero hay un tema también preocupante que es el de las exportaciones, una caída de un 33,4%, muy superior a lo que es la caída del comercio internacional. Es decir, estamos perdiendo cuota de mercado, perdiendo cuota de mercado en las exportaciones, y esto es lo que realmente es preocupante. No solamente que haya una caída, sino que estamos cayendo más que el resto y además estamos cayendo en exportaciones, es decir,
parece como que somos menos competitivos que el resto de la Unión Europea y es preocupante. Banda. Bueno, o sea, el PIB como dato y estos datos que, aunque se han revisado ligeramente al alza, son datos que realmente no los podíamos pensar hace 6 meses, ¿no? ¿Qué ocurre? Que la economía española tiene que tener a alguien al frente que tome medidas para intentar por lo menos paliar en parte esta situación. Y si no vemos que se hace nada, difícilmente vamos a recuperar estos datos, ¿no? Sí, o sea que el segundo trimestre está siendo realmente increíble y el camino que llevamos es que probablemente este tercer trimestre sea el que rompamos los datos del trimestre anterior, o sea que mucho cuidado con lo que viene, que a lo mejor no es que empecemos a ver recuperación, sino que vemos que nos vamos a hundir en el pozo. Porque en realidad medidas para apuntalar lo que queda en pie de la economía española no se han producido, más allá de los préstamos ICO y estamos a la espera, agotamiento, ¿no? Estamos a la espera, es decir, las inversiones más inmediatas que se tenían que haber hecho era en defensa del trabajo, algo se ha hecho, pero no suficientemente, es decir, una incertidumbre total, donde quedan unos días para terminar el mes y todavía no sabemos qué va a pasar en realidad. No solamente eso, sino apuntalar bien la sanidad, y la sanidad pues se ha dejado en manos de las comunidades autónomas y se ha dejado pues a libre albedrío, con lo que es la parte más importante y es la parte que da confianza para poder relanzar la economía. Mira Italia, mira otros países que han tomado medidas y aquí realmente pues nos ha vuelto a coger otra vez el toro. Anda. Bueno, medidas ninguna, expectativas que se tomen medidas tampoco. O sea, todos aquí estamos viviendo de lo que el gobierno comenta que es la ayuda que nos va a venir de Europa y desde luego ni la tenemos ni se la espera. O sea que mientras que no seamos capaces de informar e intentar que nuestra economía empiece a recuperar, nos vamos a seguir teniendo unos datos que nos van a hacer sufrir. Bueno, somos los últimos en el pelotón, vamos a la cola, pero la economía europea también se ha estancado en septiembre con una preocupante caída de la actividad en lo que toca a los servicios. Sí, es reflejo claro de un repunte del COVID. Es decir, estamos todavía bajo la pandemia, sí hay indicios de vacunas, pero todavía estamos con una visión al próximo verano para tener una vacuna ya en condiciones. Y esto pues es mucho tiempo y está afectando. Anda. Desde luego el sector servicios es el más afectado. En España tenemos claro que la parte turística pues es la que ha desaparecido, pero en el resto de los países europeos están sufriendo también. O sea, hay una especial preocupación por no tener conexiones, por tener actividades que se centren en círculos muy próximos, por lo tanto no hay comunicación, todas aquellas actividades que sean un poco más sociales se han paralizado y entonces claramente eso se refleja en todo el tema económico. Tenemos que Alemania ha hecho algún esfuerzo dando subvenciones directas a empresas que tenían y que empezaban a sufrir con expectativas de ayudarles para los próximos 3 años y es en el único país que hemos visto un cierto suelo, ¿no? En el resto estamos bastante abandonados. En Francia hay un plan de 100.000 millones que no está nada mal, para mí lo quisiera. Para España lo quisiera, y en Italia ha habido un plan en diferentes fases, pero también bastante ordenado y bastante serio de recuperación de la economía italiana. Aquí no se ha hecho nada, todos estamos a la expectativa de lo que vaya a llegar de Europa. Y hoy decía el Banco Central Europeo algo muy preocupante, va a llegar el 45% de lo que nos anunciaba Sánchez. De aquellos 72.000 millones que seguro que han retenido, porque hemos estado hablando de los 72.000 millones a diario durante no sé cuánto el tiempo, pues se van a quedar en 40.000. Bien, y además tienen que estar ligados a proyectos en los que realmente se vea resultados, que se vean resultados pues en asegurar las pensiones, en empleo, es decir, en acabar con la estacionalidad o intentar acabar con la estacionalidad en el empleo y bueno, pues y medidas que relancen la economía. Y sin embargo, no tenemos todavía absolutamente nada encima de la mesa, no tenemos ni siquiera planes de digitalización de la administración pública y, o sea, en estos momentos pues estamos estamos bastante en el aire y a expectativas de a ver qué se va a hacer para poder utilizar cuando vengan, ya para el año que viene, cuando vengan estas inyecciones de dinero, cómo se van a utilizar, porque nadie sabe absolutamente nada. Don Antonio. Bueno, hemos visto que lo fundamental es presentar un plan. Resulta que los funcionarios que tiene ahora mismo España, que hay muchos con bastante preparación y formación,
están dispuestos a hacer esos planes, pero resulta que el que está al frente del gobierno no es capaz de organizar cómo se tienen que presentar el plan y cómo se tiene que presentar a Europa, que es el que tiene que aprobarlo. Si nosotros no acudimos a Europa con un plan con todos los datos establecidos, los objetivos, qué se va a hacer, cómo se va a hacer y cuándo se va a cumplir, Europa nos va a echar para atrás y probablemente nos podamos tirar 6 meses negociando la presentación del plan. Eso es absolutamente increíble para un país que forma parte de la comunidad y que tiene una serie de funcionarios que estarían preparadísimos para hacer ese plan y no cuentan con ellos. Pero insisto, son ayudas a actividades nuevas, las que le interesa y conviene a Europa, que están más o menos orientadas, pero hay que definir. Y nada tiene que ver con el dinero que necesita un plan serio de apuntalar lo que tenemos, que está boqueando por falta, en algunos casos, de liquidez, en otros de liquidez y de expectativas, y algunos empezarán a decir que con un aluvión de morosidad. Eso llegará, todavía no estamos ahí, pero eso no tengan la menor duda que llegará. Por cierto, el Banco de España hoy hacía una predicción. Dicen que es inviable ligar el aumento de las pensiones con el IPC, porque eso elevaría el coste de las pensiones, que ahora mismo ya es abrumador en lo que es el déficit público español, en 36.000 millones. ¿Están ustedes de acuerdo con esa desligar el crecimiento de las pensiones del IPC? Son una de las medidas que hay que tomar. Hay que tomar muchas medidas para afrontar el tema de las pensiones. El tema de las pensiones hay que ponerlo ya encima de la mesa. No queda más remedio porque además va a ser una de las primeras exigencias que va a tener Europa. Desligarlo del IPC va a ser una de las medidas, alargar la edad de jubilación y otra serie de medidas, el poder seguir trabajando después de la edad de jubilación, como ya están soltando globos sondas. Es decir, son muchas medidas las que se debe tomar para poder encauzar el tema de las jubilaciones. Tenemos el baby boom encima de la mesa. Y bueno, esto es algo complicado y es algo que hay que dar soluciones. Y ¿por qué? Pues porque tenemos una parte de la población que no tiene por qué sufrir, ese baby boom en una sola generación, pagar todo lo que es el baby boom, pero tampoco hay una generación, que es la del baby boom, que ha estado cotizando, que no tiene por qué renunciar a esas pensiones. Entonces es un equilibrio muy difícil y que se da a cometer con bastantes medidas y muy diferenciadas. Hay que tener imaginación en este tema. Y aquí lo que hemos hecho los españoles, que somos gente que no afrontamos los problemas, ha sido consentir que esto quede cajoneado en el Pacto de Toledo. Cajoneado durante años y años y años, no es un objetivo, un criterio de las fuerzas políticas ni antes de la pandemia, ni ahora muchísimo menos, ¿no? ¿Anda? Bueno, el elemento clave de las pensiones es que si empiezas a meter política en pensiones, nadie va a llegar a un acuerdo, porque estas decisiones tienen que ser mayoritarias y tienen que ser decisiones que al final son costosas. Y efectivamente, si tú tienes que reducir las pensiones, si tienes que además informar a los próximos accionistas o pensionistas del futuro que van a tener que buscarse la vida a través de pensiones que bien pueden ser de empleo o pueden ser privadas, y que lo que le va a producir es que lo que van a cobrar de las pensiones va a ser mucho menor de lo que se esperan, lo que tienes que hacer es informarlo. Y cuanto antes lo informes, más fácil va a poder ser tomar medidas. Si seguimos pensando que las cosas van a seguir como están ahora, desde luego las pensiones llegarán, quebrarán. No, al final el sistema de pensiones no puede quebrar porque quebraría el Estado en general, ¿no? O sea, al final el Estado está dispuesto a contribuir a las pensiones lo que haga falta. Claro, pero cuanto más tarde se tomen las medidas, más crudas van a tener que ser, ¿no? En eso estamos de acuerdo, ¿no? Son reformas que son totalmente apolíticas, es decir, como bien decías, políticamente son incorrectas, es decir, tocar el tema de las pensiones, tocar el tema de la reducción de la administración pública, son elementos que no quiere abordar ningún político, y sin embargo hay que hacerlo, es decir, hay que reducir y hacer más efectiva la administración pública y desde luego hay que tocar el tema de las pensiones. Estos son temas que evidentemente son elementos que el que lo haga, la oposición o el que lo haya hecho, se lo van a lanzar unos a otros, y sin embargo lo que tenía que existir es un consenso y realmente tener políticas de Estado donde esto tenga que ponerse encima de la mesa y que salga adelante. ¿Cómo le agradezco ese guiño a la reducción de la función pública? Yo me desgañito aquí en contar que los italianos en referéndum el domingo y el lunes aprobaron 7 de cada 10, una reducción de 1/3 de los señores senadores y de los señores diputados. Aquí de eso no habla nadie, pero eso vamos a tener que planteárnoslo,
porque aquí hay un exceso de funcionarios, nos comparemos con quien ustedes quieran. Hasta con Alemania, que teniendo el doble de población tiene menos gestores de lo público de los que tenemos en España. Don Antonio. Bueno, las pensiones y la función pública es la base del ahorro del Estado. O sea, tienen que centrarse en hacer eso. Desde luego, reducir el número de diputados, no sé si sería necesaria una reforma constitucional y entonces ya nos traería un jaleo en el que no sé si algunos partidos quieren entrar, además a saco, pero realmente los costes de los funcionarios más las pensiones es inasumible ahora mismo. Entonces, tal vez podíamos empezar con esos 400.000 que están enquistados en la función pública pero que no tienen rango de funcionario. Bueno, y que sigue creciendo, pues fíjate esos datos, cómo ha crecido a base de asesores en lo que llevamos de este gobierno, que van a ser 9 meses. Es absolutamente increíble que sigamos por ahí. Entonces, sí que habría que hacer unas leyes que impidiesen eso y que además redujesen directamente el coste de lo que nos cuestan los políticos, no solamente los que han salido elegidos, sino todos aquellos que están ahí unidos sin ninguna capacidad de reformar nuestro Estado. Bueno, vamos a los nombres propios. Hay 3 valores en el IBEX 35, ahora con uno más, pero será de 35 dentro de unos días, que han perdido y de muy largo esos soportes que supuestamente tenían Banco Sabadell, Merlin Properties e IAG. IAG que mañana jueves sí, termina la ampliación de 1.421 millones de euros. Don Antonio, ¿qué pasa con esos soportes? Bueno, yo creo que el movimiento de mercado ha sorprendido a todos estos. O sea, que ahora mismo tenemos un IBEX que está cogiendo una dirección de caída muy fuerte y los que estaban muy justos, como estos 3, además de sectores muy dañados por el COVID, lógicamente esa ruptura de soportes lo que va a implicar es que los veamos mucho más abajo de lo que están, ¿no? Incluso algunos estén intervenidos en el corto plazo, tanto como puede ser IAG, por las decisiones que vienen más por el lado del Estado y en el caso del Sabadell, la posibilidad de una fusión que cada vez aparece más clara. Profesor Avellán. Efectivamente, cada vez aparece más clara. Se baraja principalmente BBV, podrían tener sinergias, necesitarían quizás una ampliación de capital, salvo que el Banco Central Europeo pues de verdad mire hacia otro lado con los requisitos del CET1 y bueno, y que puedan tomar esas medidas porque realmente es una fusión que puede ser viable. Merlin Properties y IAG pues exactamente están en el huracán del COVID, entre otras cosas, pues Merlin Properties, si bien tiene una diversificación muy grande, pero en el tema de oficinas tiene bastante parque de oficinas en extrarradios y bueno, pues está sufriendo todo lo que es el COVID en ese sentido. Hablábamos del BBV, que ha sido, digamos, el protagonista en positivo del sector de la banca en el IBEX, que ha anunciado mejores objetivos de sus filiales en México y que prevé dividendos para el 2021. Yo creo que el tema de los dividendos de la banca es un tema que ya pesa bastante. Tenemos un BBV, tenemos un Banco Santander que sí que podrían dar dividendos. Han hecho sus deberes, han hecho sus dotaciones, han hecho unas muy cuantiosas dotaciones para prever lo que viene en los próximos meses de subida de morosidad, que es algo que es infalible, pero yo creo que no pueden estar castigados. Es decir, el inversor va a optar antes por ir a otros valores donde tienen su dividendo. Entonces, unos valores como la banca, sobre todo nuestros 2 principales bancos, como BBV, Santander, que estén castigados en cuestión de dividendos, no tiene ningún sentido. Yo creo que el Banco Central Europeo debe mover ficha ahí. Abrir la mano, ¿no? Abrir la mano, exactamente. Oiga, ¿qué pasa con el oro? Ha pinchado en su rally, está ahora ya un 10% más abajo de lo que fueran sus récords, don Antonio. Bueno, es que al final, en todo este periodo de pandemia, el oro era la gran referencia, ¿no? Y entonces lo que vemos es que sí que está un poco sobrevalorado y está tomándose un cierto respiro. Yo creo que retomará, y más si volvemos a estar confinados. ¿Retomará el oro? Yo creo que retomará. Lo hemos visto bastante más alto y yo creo que esto es un descanso que se han dado, pero volverá a retomar. Bueno, y luego está el dólar, porque claro, en el periodo de elecciones tradicionalmente el dólar tiene un comportamiento alcista que puede ser pues la solución para muchos temporal porque después de las elecciones, que son a finales de noviembre, pues ya vuelve el dólar a su posición original.
Señores, muchas gracias a ambos. No tenemos tiempo para más en Pulso Económico. Si acaso, para recordarles que mañana la cita es a las 6:30 de la tarde. Aquí estaremos como un clavo pendientes de la actualidad sanitaria, sociosanitaria, política y también económica para que ustedes lo controlen todo. Muchas gracias.